Bendiciones, un gusto poder una vez más dirigirme a ustedes ahora con la lección número 38 del Mensajero Pentecostés, que lleva por tema Jesús y el traslado de la iglesia. Es necesario que vayamos a la palabra del Señor ahí en la carta del apóstol Pablo, la primera que escribió a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este pasaje precisamente nos habla de la promesa que el Señor dio a su iglesia, que un día volvería por él. Y me gustaría hacerle una pregunta: ¿hace cuánto escuchó de este tema? O quizá usted sabía que había esa promesa de parte del Señor, y si la sabía, ¿hace cuánto tiempo escuchó por última vez respecto a este tema? Todo cristiano que se respeta, que vivió su niñez allá en la adolescencia, quizá por los años 80 o 90, le será familiar la frase: te has quedado atrás. Te has quedado atrás. Esa serie de películas que se veían mucho por esos años, también estaba la película Un trueno distante, hacían reflexionar en cuanto a la inminente venida del Señor por su iglesia. Te hacía pensar en esa pregunta importante: ¿estás preparado para el traslado de la iglesia? Bueno, ese es el propósito de esta lección, que usted recuerde que hay una promesa. El Señor vendrá, y consciente de que vendrá, se pueda hacer la pregunta: ¿estoy preparado para el regreso del Señor? Pero, ¿a qué nos referimos precisamente con el traslado de la iglesia? Bueno, el traslado de la iglesia es el momento en el que el Señor Jesús viene para sacar a la iglesia verdadera de este mundo. Eso antes de la tribulación. Esta es la primera etapa de la segunda venida de Cristo. Él solo llega a las nubes, no desciende hasta la tierra. Los santos vivientes serán trasladados al cielo sin necesidad de experimentar el fenómeno de la muerte y de la resurrección. Esta enseñanza se afirma precisamente en Corintios, 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, que dice: les voy a revelar ahora un secreto. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. También en 1 Tesalonicenses 4:17, que ya lo leímos, dice: luego, los que estemos vivos en ese momento seremos llevados junto con ellos en las nubes para reunirnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Aunque la palabra rapto no aparece formalmente en la Biblia, es una palabra que se utiliza para describir la venida del Señor por su iglesia, lo cual será un evento visible únicamente para el cuerpo de Cristo. Esto resultará en su redención de la tierra, y este término rapto se utiliza como una connotación a partir del conocido versículo de Tesalonicenses 4:17, que ya leímos, que dice que luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esta palabra arrebatados es precisamente la que hace que en ocasiones, cuando hablamos del tema, digamos que estamos hablando del rapto de la iglesia, porque va a ser un arrebatamiento. Jesús también dijo que esto sería algo sin precedentes y algo anormal, algo muy repentino. En Mateo 24, 40 al 44, él narra cómo quizá podrían estar dos personas en un mismo sitio y uno sería levantado. Esto no quiere decir que es una regla. Es decir, no necesariamente si están dos, uno se tiene que quedar y uno se tiene que ir. No, la realidad es que él está haciendo la alusión a que es algo personal.
Pero si los dos que están ahí sentados, por ejemplo, en la sala, como quizá puedes estar tú hoy mismo o ahorita mismo, se pueden ir los dos juntos pueden ir, pero si uno de los que están ahí no está bien con el Señor, uno solamente será tomado y el otro será dejado. Les leo el pasaje, Mateo 24, 40 y 44, que dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, adentrándonos un poquito más al tema, tenemos que observar que el traslado de la iglesia tiene que ver con Jesús de una manera muy cercana. Ya sé que se trata precisamente de la reunión con Él. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Pero la palabra que aquí se utiliza como reunión con Él, ¿sí? Esa palabra que se traduce como reunión es la misma palabra que se utiliza en Hebreos 10:25, que dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es decir, la palabra reunión y la palabra congregarnos está denotando una práctica del cristiano de congregarse, de reunirse para alabar a Dios, para esperar juntos la venida de Cristo, para que un día nos podamos volver a congregar para estar con el Señor. Ahí en primera los Tesalonicenses, capítulo 4 y 17, por eso dice precisamente también la palabra del Señor: luego nosotros, los que estemos vivos en este momento, subiremos hacia las nubes con los resucitados para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Este traslado de la iglesia tiene que ver mucho con la obra del Señor Jesucristo, porque así como Él vino un día, formó su iglesia, la redimió, Él prometió que un día vendría por ella y va a venir para que estemos reunidos con Él para siempre. Ese trata de la reunión. Pero también el Señor, podremos hablar acerca de que el Señor vendrá de una forma corpórea, vendrá de una forma literal, corporal. Juan 14 del capítulo 1, Juan capítulo 14 del versículo 1 al 3 nos dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La palabra del Señor en este pasaje nos habla de que Él vendría, Él personalmente vendrá, Él vendrá de manera literal. En el versículo 16 de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, dice: porque el Señor mismo, nótese aquí la palabra, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero ¿quién vendrá? El Señor mismo. La venida de Jesucristo por su iglesia será literal y será de manera corpórea. Hechos 1, versículo 11 dice: los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En este pasaje los ángeles se presentan. Sabemos quizá el contexto del pasaje. Jesús es la ascensión de Jesús, y ellos se quedan viendo hacia donde el maestro se había ido, que era al cielo. Estos ángeles se presentan y le dicen: ese mismo que viste ir, él mismo va a venir una vez más a las nubes. Y es precisamente en el traslado de la iglesia que sucederá este hecho. Pues Él vendrá de manera corpórea, vendrá de manera literal por su iglesia, pero solamente vendrá en el aire, vendrá únicamente a las nubes, no descenderá a la tierra. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y 7, que es un pasaje que estamos leyendo muy constantemente, y que de hecho siempre en el mensajero Pentecostés nos manda un versículo para aprendernos. En esta ocasión precisamente es ese versículo.
primero los Tesalonicenses 4:17, que dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Es decir, que el Señor no viene hasta la tierra, ¿sí? La Escritura nos habla de que Él vendrá, Él descenderá del cielo, y cuando hablamos del cielo, bueno, que las nubes no son el cielo. Sí, claro, son el cielo, pero tendríamos que meternos en otros aspectos en donde la palabra del Señor habla de 3 cielos: el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. Pero estamos hablando que Él estará allá donde está el Señor y descenderá del cielo hacia las nubes, y será únicamente visto por aquellos que participan en ese levantamiento. Sucederá esto en una fracción de segundos. Al ser un acontecimiento sobrenatural, no hay forma material que se pueda explicar por qué los creyentes han desaparecido, por qué llegó a suceder esto. Lo único que la gente podrá decir: han desaparecido, la gente desapareció. Muy probablemente eran los extraterrestres, se llevaron a los cristianos. Pero la realidad de las cosas es que los que creen en Cristo subirán en un momento así demasiado rápido, en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos, lo dice la palabra, para presentarse con el Señor en las nubes. Esto será algo demasiado rápido. Pero ¿cuál es el propósito de que el Señor quiera venir por su iglesia? Bueno, el propósito del que el Señor quiera venir o vendrá por su iglesia, de que Jesús venga por su iglesia, es para sacar a su iglesia verdadera del mundo y llevarlos con Él al cielo. Hemos leído numerablemente el pasaje del versículo 16 o el 17 de primera a los Tesalonicenses, que Él dice que Él mismo va a venir y descenderá y se llevará con ellos a los que creyeron en Él. Pero la idea es que saque a su iglesia. No todos van a escuchar el toque de la trompeta, no todos van a escuchar el llamado del Señor, solamente los que durmieron con Él, no los que durmieron con Él, sino más bien los que están vivos, porque estamos hablando del traslado de la iglesia. Este es otro tema también, los muertos en Cristo, y me parece que en la lección anterior ya se dio. Pero esto estamos hablando específicamente de los que quedaron vivos, de los que no han muerto, de los que están vivos cuando el Señor viene por su iglesia. Él va a agarrar a su iglesia, vivos o muertos. En este caso estamos hablando de los vivos, y los llevará con Él para sacar a la iglesia de este mundo, porque precisamente esa fue su promesa. Y decía en Juan, que ya lo leímos, 4:3: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez a vosotros y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La idea del Señor Jesús es de que nosotros estemos con Él, gozando de su presencia para siempre, por la eternidad. Porque es a través de que Él venga por nosotros que se puede cumplir la redención en su totalidad. Romanos 8:23 dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Un día el Señor redimirá nuestro cuerpo por completo, y entonces podremos decir en su totalidad: somos salvos. Entonces, cuando el Señor descienda a las nubes por su iglesia, seremos transformados mientras subimos ante el Señor. En ese momento seremos transformados en un cuerpo similar al del Señor, libre de enfermedades, inmortal, libre de envejecimiento. Yo creo que eso sí lo quisiéramos muchos, ser libres del envejecimiento. Bueno, esa esperanza es para cuando el Señor venga y traslade a su iglesia. Él nos transformará. Seremos inmortales, libres de enfermedades, libres de envejecimiento. Seremos como Cristo mismo es hoy día, y estaremos con Él para siempre. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 10 dice: quien murió por nosotros, para que ya sea que vivamos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Primera de Juan 3:2 también nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como lo es Él. Es importante entender que su palabra misma nos dice que podremos ser como Él es, de manera corpórea, que nuestro cuerpo será
de manera igual a Él. Y de hecho, de manera espiritual también. Por eso es que nosotros vamos caminando hacia la perfección, algo que no se puede alcanzar en esta tierra, pero que sin duda, cuando Él nos transforme, entonces seremos como Él es en la totalidad de la palabra. La razón por la cual Él viene también por su iglesia es para tomar posesión de su iglesia verdadera, aquella que compró por su sangre. Efesios 1:14 dice que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, que Él ya adquirió la iglesia, pero tiene que llegar el momento del traslado de la iglesia para que entonces tome posesión de lo que es suyo. Nosotros podemos decir que por gracia del Señor somos de Dios, somos de Cristo, pero hasta que Él tome posesión de nosotros, que será en el traslado de la iglesia, que podremos decir con plenitud, ahora estamos con Él, vivimos con Él, gozamos con Él y estamos en la presencia del Señor. Y un dato muy interesante, importante, que quizá es el que le interesa a la gran mayoría. ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo será su venida? ¿Cuándo es el tiempo en que el Señor venga por su iglesia? En que el Señor traslade a su iglesia. La realidad es que la fecha es desconocida. No se sabe el día ni la hora de su segunda venida. Y será imposible saber, no hay forma de saberlo. Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Imagínense, solo mi Padre. Hay muchas personas que han intentado a través de los estudios y de preparación llegar a saber cuándo será su venida, y ¿sabes qué? Todos han errado. Yo en ocasiones incluso he dicho, quizá a lo mejor de manera irresponsable, pero sí he dicho, si a alguno le atinara, el Señor cambia la fecha. Porque dice la palabra que nadie sabe el día ni la hora en cuando Él vendrá. Nadie, ni los ángeles del cielo. Nadie lo sabe. El único que sabe el día en que Jesús vendrá por su iglesia es el Padre que está en los cielos. Su venida es algo inminente, es algo que no tiene precedentes. No hay forma de discernirlo. No hay forma de saber cuándo vendrá. No hay ningún evento profético que tenga que suceder antes de la venida de Cristo por su iglesia. Todo lo que hablamos es quizá principios de dolores, indicios, pero algo que diga cuando suceda esto, el Señor viene después de este periodo en un año. No existe. En la Biblia no hay ningún indicio que nos pueda hablar precisamente de eso. Es algo que no se sabe, como lo dije ya, la fecha. Lo que leíamos, Juan 14, del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. De que el Señor quiere que estemos con Él, y de que un día vendrá. ¿Cuándo? No lo dice. No tiene la intención, ni la más mínima intención, de decirnos cuándo vendrá. Romanos 13, 11 al 12 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Desde el tiempo en que se escribía Romanos, se decía la noche está ya avanzada, la venida del Señor está pronta. En Apocalipsis 22, del 12, versículo 12 y versículo 20 nos dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. Entonces, saber la venida o la fecha del tiempo en que el Señor vendrá, no se sabe. Lo que sí dice su palabra es que Él viene, y viene en breve. Necesitamos estar preparados. Su venida es inminente, no hay forma de saberlo. También es repentina,
Sí, vendrá de repente, es un evento que ocurrirá en un instante. Él viene por su iglesia al toque de la trompeta, en un abrir y cerrar de ojos. No habrá forma en que diga, sonó algo aquí, me voy a preparar. No hay forma. De pronto, Él viene por su iglesia, nos agarrará desaprevenidos, quizá a algunos, y a otros listos. Por eso necesitamos estar precisamente listos para la venida del Señor Jesucristo. Primero a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En Corintios capítulo 15 versículo 52, primero a los Corintios, dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es decir, la venida del Señor Jesucristo será de un momento a otro, será demasiado rápida. No hay forma en que nosotros podamos decir, ahora sí me voy a preparar. De ahí la importancia, tú que me escuchas, de estar preparado para la venida del Señor Jesús. Así que, amigo, hermano, es necesario que estemos preparados. El Señor viene en breve. Jesús un día regresará por su iglesia. Un día regresará por su pueblo, y la pregunta que nos debemos hacer constantemente es: ¿estoy preparado para el traslado de la iglesia hacia las nubes con el Señor? ¿Estoy listo para ese momento en que el Señor vendrá por nosotros? Esa pregunta solamente tú puedes contestarla. Esa pregunta solamente tú puedes saber en qué condición te encuentras. Y la realidad es que les comentaba hace unos momentos de las películas de allá de los años 80, 90, aquellas películas que hablaban de este tema, y en muchas ocasiones cuando nosotros las mirábamos, y yo se los digo así, a veces en la noche me ponía a pensar en las películas, y más cuando uno llegaba ya a la adolescencia y quizá sentías que no estabas tan preparado para esperar al Señor, y sentías de pronto, y si el Señor viene, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a quedar? De hecho, recuerdo que yo una ocasión soñé que al parecer me había quedado, y cuando desperté resultó que nadie estaba en casa, y me espanté muchísimo por unos momentos. Así que no se trata de espantar, se trata de decir la realidad. Del Señor viene pronto. ¿Estás preparado? El Señor viene pronto. ¿Estás listo para reunirte con Él en las nubes? Si no lo estás, es tiempo y es momento de que tú le digas al Señor: Señor, te acepto en mi vida. Señor, te acepto en mi corazón. Que le digas al Señor: reconozco mis faltas, reconozco mis errores, reconozco que te he fallado, y que aunque te conozco de hace tiempo, yo he hecho las cosas indebidamente. Quiero estar preparado porque yo sé que un día vendrás, y yo quiero estar listo para esa fecha. El Señor te bendiga. Una bendición siempre redirigirnos a ustedes. Y pues bueno, ¿estás listo para la venida del Señor?